Buenos días, mi nombre es Martín Sánchez, mi código es 213087 y a continuación les voy a explicar un poco más sobre esta práctica de laboratorio. Práctica número 5, leyes de Kirchhoff. Vamos a utilizar este simulador de la Universidad de Colorado en el que vamos a explicar cómo funciona un circuito complejo. Para ello voy a estar cambiando entre el simulador y también un archivo en Word para explicar mejor lo que se va a hacer en esta práctica. Entonces empecemos. En el simulador aquí tenemos diferentes cosas, tenemos interruptores, resistencias, bombilla, batería y cable, pero para el informe de laboratorio vamos a utilizar solo baterías, cables y resistencias. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a poner más cables, una resistencia, más cables, y por último vamos a unir y hacer un circuito. Y aquí vemos cómo la energía fluye y pasa por la resistencia. Eso podemos ver también con este simulador. También podemos ver los valores. Entonces para la resistencia tenemos 10 ohm y para la batería tenemos 9 voltios. Y aquí tenemos el cable y cómo fluye la corriente. Para medir la corriente nosotros podemos aquí hacer por ejemplo un corte y podemos agregar un amperímetro y aquí vemos cuánto vale la corriente en esa sección. Y para medir el voltaje lo que hacemos es poner estos dos cositos, estos dos polos, y aquí medimos el voltaje que es 0 y aquí el voltaje que es -9. Como sabemos el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, entonces 10 por 0.9 es igual a 9. Y aquí sale -9 porque estoy haciendo de negativo a positivo, entonces va a salir negativo. Si yo esto le cambio, me va a dar el mismo valor pero en positivo. Entonces eso es una breve explicación de cómo se usa el simulador. Ahora lo que nos piden en el laboratorio del informe, voy a pasar un archivo en Word, es justo vamos a crear este circuito complejo que es este de aquí. Tenemos la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y tenemos las tres baterías. Entonces yo lo que hice es, dije que la corriente 1 va a ir en esta dirección, la corriente 3 en esta y la corriente 2. Como sabemos la corriente 1, por clases de física, la corriente 1 va a tener que ser igual a la corriente 3 y 2 en este ejemplo. Entonces vamos al simulador y yo ya preparé en otra página el circuito ya hecho. Aquí tenemos con los valores, que sería 120 más 60. Como sabemos las resistencias en serie se suman, entonces esto daría 180. No sé, no había una resistencia de 180, por eso usé 2. Ahí tenemos la batería de 5 volts. Ahí tenemos una resistencia de 100. Ahí tenemos otra batería de 9, una resistencia de 50 y tenemos una batería de 19. Entonces aquí al ya tener el circuito, yo también coloqué los amperímetros para ver si los cálculos que yo hice, que ya les voy a mostrar, están correctos con los del simulador. Entonces aquí tenemos una corriente 0.08 que sería nuestra corriente 1, de ahí 0.07 que sería nuestra corriente 3 y 0.06 para nuestra corriente 2. Y como dije, el voltímetro, si medimos aquí en las resistencias, nos da 1.41 y de ahí nos da la resistencia está aquí abajo, 6.41. Entonces estos son valores importantes porque ahorita les voy a mostrar los cálculos y veamos si llega la respuesta que nos muestra el simulador. Entonces al principio les expliqué cómo funcionaba, de ahí también les expliqué en qué se mide la resistencia en ohm, la batería en voltios, cómo se calcula la corriente, que sería la corriente sería el voltaje, la diferencia potencial, sobre la resistencia. Y viceversa, si para hallarle la diferencia potencial, multiplicamos la resistencia por la corriente. Entonces aquí voy a mi archivo en Word, que les mostré primeramente, y teníamos nuestro primer sistema,
Entonces aquí tenemos las ecuaciones. La ecuación A es de esta malla, es la, parece que es la primera ley de Newton, de Kirchhoff, que divide el sistema en mallas. Entonces esta sería la A y la B. Entonces tenemos nuestra primera ecuación, reemplazamos los valores que tenemos, esta es la ecuación. De ahí para el B tenemos esta ecuación de aquí, reemplazamos valores, tenemos estos. Y como les dije anteriormente, la corriente que pasa por aquí tiene que ser igual a la corriente que pasa por acá, más la de acá. Eso vimos en clases de teoría y eso se cumple. Entonces, al resolver todas estas ecuaciones, tenemos que la I1 es de menos 0.078 y el voltaje es de 1.4. De ahí tenemos que I2 es de 0.64 y I3 es de 0.07. Entonces, lo que vemos aquí es que yo tengo una corriente negativa. Eso quiere decir que yo planteé el sistema mal, que no es en esa dirección, sino en sentido contrario. Pero de ahí si yo comparo estos valores con los del simulador, son tal cual los mismos. Aquí sería 0.0, YouTube es 7.8, aquí es 8. Entonces está bien aproximado. Y como les dije, yo lo había puesto para la derecha, pero es para la izquierda, entonces por eso sale negativo. De ahí tuve 0.064 y aquí es 0.06 y es en la misma dirección, por eso salió positivo. Y de ahí 0.07 que aquí me dio lo mismo. Entonces el porcentaje de error es por decimales que están probablemente redondeados, entonces no hay mucho error. Y la corriente me salió la misma en el simulador. Los voltajes también, la diferencia potencial también. Y bueno, con eso concluyo el laboratorio. Próximamente les voy a mostrar los créditos. Muchas gracias.